Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, otra vez. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso. Los saludo desde la ciudad de Cambridge. Hoy salió el sol, cosa rara. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para hablar el día de hoy, 7 de mayo del 2018, para hablar de otra lógica, la última lógica racial de la universidad convencional en México. Y esta es la lógica cotidiana, ¿no? Eh, Voy a recordar, bueno, quisiera recordar que hemos hablado de la lógica racial estructural, de la lógica racial sociohistórica, ¿no? Que reconfigura históricamente áreas geográficas de privilegio, las embiste de privilegio, pero también de racismo, ¿no? Hemos hablado de la lógica racial de la meritocracia y vamos a hablar de la lógica racial cotidiana, más íntima, más cercana, ¿no? Es decir, vamos de lo general a lo más particular. Bueno, este es muy interesante porque es muy sutil, ¿no? Y quizá es la que más nos cuesta identificar el racismo en la vida cotidiana por lo que ya hemos hablado en las sesiones, en los anteriormente, ¿no? O sea, por la propia historia de México hablamos en términos culturales y no raciales, por lo tanto nos hace pensar que la discriminación, concretamente la discriminación racial, está ligada a las diferencias culturales y si yo soy culturalmente igual a ti, hablamos la misma lengua, pues ambos, por ejemplo, ambos somos mestizos, vestimos de la misma manera, pues entonces se me hace difícil identificar, no hay un lenguaje político, no hay un discurso construido para identificar la discriminación racial o el racismo, ¿no? Entonces le llamo clasismo, le llamo, no sé, exclusión, ¿no? Esta bolsa tan grande, ¿no? Y bueno, es complejo y por lo tanto también es muy interesante, ¿no? La lógica racial cotidiana en el sistema universitario convencional. Vuelvo a insistir, no hay que perder de vista cuando uno quiere pensar los espacios de las instituciones de educación superior convencionales, que son producto de un proyecto racial, político, ideológico del mestizaje del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden buscar ahí en Google, pueden buscar Adriana Costa, una persona muy interesante que hace estudios sobre políticas universitarias, pero sobre las instituciones, cómo están conformadas. Entonces Adriana Costa nos dice que se puede complementar esto con otra biografía, con la de Natividad Gutiérrez Chong, Jorge Gómez Izquierdo, para entender el Estado-Nación, ¿no? Incluso con la de Pablo Yankelevich, Daniela Gleiser, Tomás Pérez Bejo, para entender el proyecto de mestizaje, ¿no? Y para entenderlo hay que ver a sus universidades. Adriana Costa nos dice, bueno, ya lo he mencionado, que se forma en la Universidad de Guadalajara en el 26, luego le sigue la Universidad Veracruzana al otro lado del país, para impulsar como parte del proyecto de mestizaje era el desarrollo, ¿no? Entonces, para impulsar el desarrollo entran estas dos universidades y luego el Politécnico, ¿no? Son las universidades mestizas por excelencia. Y no hay que perder de vista porque este sentido, estas lógicas raciales que hace años ya la socióloga, que por cierto vive aquí en Cambridge, de Guadalajara, Mónica Moreno Figueroa, le llama las lógicas del mestizaje, ¿no? Están presentes en las dinámicas cotidianas íntimas en un contexto como México. Y la universidad no es la excepción. Yo lo que pude encontrar trabajando con un grupo de alumnas y alumnos de la Universidad de Guadalajara, tanto indígenas como mestizos, es que
cuando uno deja de hablar de diferencias culturales, ¿sí? Cuando uno deja de pensar el racismo solamente como racismo igual a indígenas, racismo igual a afrodescendientes o racismo igual a judíos, y voltea a ver el mestizaje, ¿sí? Las lógicas cotidianas tienen que ver con, se entrecruzan con muchas cosas, pero tienen como centro, como hilo conductor, la corporalidad, la piel, la apariencia, el fenotipo, ¿no? Lo que Frantz Fanon llama la marca, por ejemplo. Puede ser una persona muy blanca, pero que tiene el pelo muy chino, y a lo mejor le van a decir, ay, el afro, ¿no? O ay, o sea, sí, son variables, son relativas, son contextuales. Por ejemplo, en un salón, ¿no? Hay gente de distintos colores de piel, pero si uno le pregunta, pensemos en un salón como si fuera un país, por ejemplo, ¿no? Si uno no preguntamos quién es el más blanco en un salón, piensen en sus salones de clase, ¿no? En su primaria, por ejemplo, en su secundaria. Piensen quién era el más blanco. Entonces, de ese más blanco se establece una serie de regímenes de diferencia, ¿no? Una escala. De ese más blanco para abajo va a ser el proceso de racialización. Pero la trampa del mestizaje es que en el salón, ¿no? Si esa persona sale de ahí y se va a un centro comercial como Andares en Guadalajara, como el de ¿no? algún lugar en Santa Fe, en la Ciudad de México, pues ya no va a ser el más blanco, ¿no? Entonces la trampa del mestizaje nos hace creer que hemos alcanzado cierta blancura, vamos a decir. Puede ser cierta blancura por color de piel, puede ser cierta blancura porque somos los de más lana, el de más dinero, puede ser cierta blancura porque hablamos mejor, los más letrados, ¿no? Tiene que ver con lo que hemos hablado. Depende cómo se construya esa blanquedad, ese privilegio históricamente, ¿no? Cuando nosotros salimos de determinado espacio y nos vamos a un contexto, y piensen ustedes en esas revistas que venden, ¿cómo se llaman? Caras, gente bien, no sé, no sé cómo se llama, pero pensemos en esas revistas, ¿no? Donde sale mucha gente muy blanca. Si una persona de una universidad pública sale y se va ahí, ya no va a ser la más blanca. La trampa del mestizaje es que nunca va a ser suficiente. Si vamos ahí, incluso alguien muy blanco, pensemos en los que les dicen güeros de rancho, ¿no? Se sale de ahí y se va a un espacio de élite donde nada más hay puros blancos, pues a lo mejor por ser de rancho, ¿no? O de extracto campesino, pues ya no se le va a considerar blanca. A lo mejor se le puede llamar incluso como insulto indio, ¿no? Incluso una persona de élite, blanca, hijo de, piensen en una de estas 10 familias que controlan el país, ¿no? O no sé cuántas sean ahorita, una persona blanca perteneciente a esa élite, toma un vuelo y se va a Francia, ¿no? O a Noruega, pues a lo mejor va a ser blanca físicamente, pero en cuanto diga que es de México o es de Latinoamérica, o no tenga un acento así como, ¿no? Un acento, por ejemplo, ¿no? Aquí en Inglaterra, como muchos sabrán, el acento inglés es muy particular, ¿no? Entonces, si llega una persona blanca, pero tiene un acento muy marcado de que no es de aquí, pues a lo mejor esa blanquedad se le borra poquito, ¿no? Es decir, blanquedad en el sentido de privilegio. Entonces la trampa del mestizaje consiste en eso, en que el privilegio es muy relativo, ¿no? Y con
ese intentar conservar el privilegio, ¿no? Hace que se rompan muchas alianzas, por ejemplo, en los salones de clase. Pensemos en toda esta discusión del bullying. Se puede encontrar muchísimo material, ¿no?, al respecto en internet. Material que es de calidad, ¿no?, que tiene un sustento de investigación, hasta el más superficial, pues, ¿no? Pero hay mucho material. Y si uno se fija en las lógicas, por ejemplo, de bullying en una escuela, siempre es muy importante el papel que juegan cuando una persona está siendo ofendida, agraviada en un espacio escolar. Es muy importante el papel que juegan los que ven, los que están ahí, los espectadores, ¿no? Y muchos dicen, ¿por qué no se metieron? ¿Por qué no lo defendieron? Bueno, precisamente porque están cuidando su parte de privilegio. Porque inconsciente o conscientemente sabemos que el privilegio es relativo. Y si ahorita, para seguir conservando esa parte de privilegio, no me solidarizo con el que es más agraviado. Generalmente es como el más vulnerable, ¿no? El chico o la chica, o de menos dinero, o del que todos se burlan, que por gordito, que por moreno, que no, es el más vulnerable. Entonces, esta negociación de privilegio nos lleva en espacios universitarios a la falta de solidaridad. Esa es una de las cosas que yo noté. Otra de las cosas que yo noté es que quiero decir que investigué, pues, a través de la tesis doctoral. Otra de las cosas es que, como ya lo mencioné, bueno, lo voy a enfatizar, el privilegio se construye de muchas maneras. El privilegio puede pasar por una apariencia física, que seas blanco, pero también, o sea, el privilegio nunca va solito, pues, ¿no? Siempre va acompañado, para el caso de Guadalajara, del hablar bien. Si tú eres blanco, pero estás en un espacio donde el hablar bien es muy importante, aunque seas blanco y de ojo verde, si tú dices aiga, pues a lo mejor tu privilegio lo pierdes, como es el caso de un poco lo que yo vi en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Si eres blanco, pero eres gay, o una chica gay o lesbiana, puede ser que, aunque seas lesbiana, por ejemplo, no, como eres blanca, pues no entras en confrontación porque eres lesbiana, porque tu blanquedad te salva, ¿no? Depende en dónde estés. Puede haber otros espacios universitarios que pesa más la discriminación por género que la blanquedad, ¿no? Es decir, aunque seas muy blanca, no importa, porque lo que pesa es la discriminación de género. Eso depende de la construcción histórica, geográfica del privilegio, lo que hemos dicho antes, ¿no? Otra de las cosas también interesantes es que nos hemos inventado muchísimos términos para escapar del peso que puede tener una corporalidad racializada, una apariencia racializada. Por ejemplo, lo que yo pude observar con un grupo con el que trabajé, un grupo de chicas, es que trabajamos con fotos, etcétera. Ahorita voy a hablar un poco sobre estrategias, ¿no? Como qué teorías o metodologías. Trabajamos un poco con fotos y color de piel, fotos de chicas desnudas, y ellas tenían que describir la foto, y después describirse, una vez que describíamos todas las fotos, describirse ellas mismas. Y cuando llegábamos al tema del color de piel, ellas decían, bueno, no soy morena, soy morenita, ¿no? El diminutivo. Bueno, no soy morenita, soy aperlada, ¿no?
Yo había escuchado el término aperlada, pero... Y decía, no, 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 ay, no, no eres aperlada, no es cierto, eres trigueña, ¿no? Incluso cuando una chica se dijo, bueno, soy morenita, y otra le dijo, ay, no, no te digas así, eres trigueña. O sea, el morenita era, no te digas tan feo, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Es decir, la morenez, el ser moreno, cuando una persona no es indígena, el racismo en México por la ideología del mestizaje, el racismo en México se vive a través, bueno, de la clase, donde clase y raza coinciden, y a través de la morenez, ¿no? Porque entonces, ¿por qué la chica le decía, ay, no, no te digas morena, no te digas así? Como diciendo, no te insultes, ¿no? Eres trigueña, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Pensemos, los invito a pensar, a reflexionar, a hacer una lista, pregunten en su casa, a sus amigos, su familia, ¿qué palabras conocen para referirse a la morenez? Aperlada, trigueña, morenita, morenaza, latina, ¿no? Muchísimos. ¿Por qué? Porque el racismo en México, esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Emiko Saldívar Tanaka, que la pueden buscar ahí, lo ha dicho Mónica Moreno, incluso yo lo he encontrado en Nelson Maldonado Torres, en un texto de Nelson Maldonado Torres, donde el racismo en México, concretamente, esto lo dicen Emiko Saldívar y Mónica Moreno Figueroa, y el racismo arraigado en contextos coloniales, esto lo dice Nelson Maldonado Torres, tiene un componente antinegro, ¿no? O sea, Nelson Maldonado Torres nos dice que hay jerarquías coloniales. No es lo mismo ser negro, o ser indígena, o ser moreno, o ser morenito, o ser blanquito, o ser güero de rancho, o ser blanco totalmente, ¿no? Blanco, así es. ¿Sí me explico? Hay diferentes regímenes de diferencia, ¿no? De coloniales, de extracto colonial, para el caso de México. Entonces, eso se puede ver justamente en cómo le llamamos a la morenesa en México, ¿no? Que tiene un extracto colonial, un poco parecido al de las castas, ¿no? Pueden googlearlo, pueden buscar ahí castas en México y les va a salir un montón de combinaciones y cómo se les llamaba. Bueno, perdón, un poco así actúa el racismo en México, ¿no? Bueno, entonces los invito a reflexionar sus entornos más cotidianos, más cercanos y más íntimos.